y aquí entramos en una callecita que es preciosa. Esta ciudad me está gustando un montón, la verdad. También hay buena comida, la gente es muy amable, hay muchas cosas que ver. Y aquí estamos en una calle que es algo espectacular, que ahora os voy a mostrar. Miráis aquí las tiendas, parece hacer un salto en el tiempo. Qué hermosos los colores. Además, hay un día bastante nublado, aquí lo hace un poco más fascinante de lo que ya es. Aquí hay un, no sé qué es, una galería, pienso que es como un bar. Todo esto colores verde, rojo, amarillo, la ciudad, blanco, gris. Y también las fachadas de las tiendas son muy ornamentales, decoradas de una manera espectacular. Esta no sé qué es, pero es una tienda de ropa. Bueno, aquí volvemos, así que vamos a echar un paseo por la ciudad y a ver otras cosas. Y os quería mostrar la cola que hay para entrar a la librería, decimos de donde se inspiró Harry Potter, porque se dice que aquí la autora vivió un par de años y hay una cola que nunca termina, así que pienso que la evitamos por hoy. Intentaremos venir a la primera hora de la mañana o por la noche, que dicen que hay mucha menos gente. Hay un tráfico increíble, también debido a la estructura de la ciudad, que es todo una para arriba y para abajo, las calles bastante estrechas y también hay obras por todo lado. Hay muchos coches y no hay mucha tranvía como por ejemplo hay en Lisboa para subir y para bajar y se atascan un montón. Un poquito de música tradicional portuguesa. Eu daria a vida inteira por só beijo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por só beijo dos teus. Por teu amor, a minha vida era pouca. Dava beijos da minha boca, num beijo de eterno adeus. Por teu amor, a minha vida era pouca. Dava beijos da minha boca, num beijo de eterno adeus. Y aquí también tenemos el grupo femenino de música callejera, espectacular. Olha a chivinha, mê, mê, mê. Olha a chivinha que não sabe de quem é. Olha a chivinha, mê, mê, mê. Olha a chivinha que não sabe de quem é. O trabalho é pra mulher, não quero trabalhar. A noite é para dormir e o dia para descansar. Quatro sardinhas assadas e um copinho de água quente. Quatro beijos e um almoço e põem o velho contente. Olha a chivinha, mê, mê, mê. Olha a chivinha que não sabe de quem é. Olha a chivinha, mê, mê, mê. Olha a chivinha que não sabe de quem é. Todo el día caminando, así que me paré un segundito, pero os puedo decir que es una ciudad que vale mucho la pena visitar. Es divina, es espectacular, es nostálgica sobre todo. Hay un montón de música callejera y eso me fascina un montón. Y la gente muy amable, el turismo es también muy diferente de lo que tenemos en Barcelona y algunas ciudades de España. Y
Y nada, ahora voy a descansar un poquito y seguimos y vamos a visitar la parte de Río que tiene que ser maravillosa. Aquí llegamos al Cais de Ribeira, que es el lugar que va por el lado de Río, que es algo que tenéis que venir a pasear porque está muy lindo y además ahora vamos a cruzar el puente que si no me equivoco se llama Puente de Luis y aquí hay mucho restaurante, mucha música callejera, mercadillos y está muy bien hacer un paseo aquí, también se está lleno de gente. Así que vamos por ahí y vamos a cruzar el puente y vamos al otro lado que se llama Vila de Gaia. Aquí empezamos a cruzar el puente para ir al otro lado del río. También hay mucho viento. Aquí estamos cerca de Galicia y el tiempo, no digo que es igual, pero bastante similar. No hace mucho calor como en Lisboa, como el sur de Portugal, obviamente. Esto está más seco y fresquito, sobre todo. Aquí terminamos de cruzar el puente. Bueno, un par de minutos más o menos, bastante corto, y llegamos a Vila de Gaia. Por aquí hay bastante menos gente, como veo. Voy a dejarme subir la sierra antes que me matan. Tenemos otra visión que me parece bastante más linda. Y hay bastante menos gente también. Hay también ahí más adelante unos mercadillos. Esta ciudad es espectacular. Aquí tenemos un amigo que vende tickets para la lotería. Mirad aquí qué hermoso que es la vista de aquí, por favor. También el tiempo cambia muy rápidamente. Hace un rato hacía bastante frío y viento. Ahora está para salir el sol. Está haciendo bastante más calor de hace 5 minutos. Esta parte también me parece un poco más nueva y también el paseo es bastante más largo, así que se puede mover mucho mejor caminando, hay mucho más espacio. Bueno, nos salimos del paseo principal y nos vamos por una de estas callecitas que están por aquí a ver un poco lo que hay. Ya por aquí mucho más tranquilo, muchísima menos gente, casi nadie. Estamos justo como a 20 metros del camino principal. También nos encontramos con una linda iglesia, pero parece que está cerrada. Ah, mira, aquí me encontré con el conejo este famoso que está en la esquina de un edificio que está realizado con material reciclado. Precisamente se llama Half Rabbit, que sería medio conejo. Aquí detrás de mí tenemos una señora que tiene como un mercadillo ambulante que vende verduras y tiene también una caja para hacer recibos. Es algo que ya no se ve por ningún lado, me parece espectacular. Hoy aquí me encontré con una exposición de coches viejos que no sé precisamente cómo se llaman en español, pero en italiano se llaman Maggiolino. Aquí tenemos el van de la Volkswagen, que lo de mi abuelo era igual para transportar vino. Y cuando ya mi abuelo se jubiló y no lo usaba más, lo dejó en el jardín y yo me construí como una media casa donde construía cosas para jugar y me escondía aquí dentro y era espectacular. Lindos tiempos. Ay, por favor, eso es una maravilla. Esto es un coche, no lo de hoy en día. Esto es un coche. El interior, qué divino, por favor. Mira, esto lleva maleta detrás. Sí. Oh, qué maravilla, ¿eh? Bueno, aquí me senté a un bar justo al lado de la exposición de coche a tomar un café, a descansar un segundito, a ver un poco cómo está este café. Café con leche. Está muy bueno, está muy bueno. Aquí caminando por Vila de Gaia, me encontré con esta iglesia. Me dejaron entrar y grabar. Y subí a la planta superior y me encontré con esto.
Es absolutamente espectacular. Bueno, salimos, no sé cómo se llama esta iglesia. Espacio Corpus Christi, pero no sé si es si es el nombre. Pero bueno, salimos y seguimos caminando. Y ahora de un momento al otro vino a llover, se nubló, viento y lluvia en un instante, de un segundo al otro, increíble. Mira aquí cómo se puso. Aparte llegó niebla también. Muy estable el tiempo, muy estable, pero nosotros seguimos caminando.